Hermanos, Dios les bendiga. Es un gusto para mí estar nuevamente este domingo con ustedes. Yo espero que ustedes en sus casas se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver un tema que yo le he pedido a Dios que sea de bendición, que sea recibido a la persona que lo tiene que recibir. Sabemos que muchas veces la palabra la podemos escuchar, pero va dirigida a alguien en especial. Yo espero que en este día sea para ti esta palabra. El día de hoy mi tema es: mi pasado influye en mi presente. Les repito, mi pasado influye en mi presente. Y vamos a hacer primeramente una palabra de oración, poniendo en las manos de Dios esta enseñanza, esta parte de la Escritura que el Señor nos ha permitido preparar. Y yo les pido que en su casa también usted ore, se prepare, que prepare su corazón, que usted esté tranquilo, tal vez deje sus quehaceres y que en esta mañana podamos estar atentos a la palabra de Dios. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, le alabamos, le bendecimos, glorificamos su santo y bendito nombre. Toda la gloria, toda la honra sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendiga hoy, Dios, esta palabra que va a ser transmitida, no porque la hemos preparado nosotros, sino que sea su Espíritu Santo el que penetre, el que sea el que guíe a mis hermanos que están en sus casas. Yo le doy gracias por la oportunidad que nos da una vez más de estar aquí. Gracias por la vida, mi Dios, también de Javier, porque Él nos ayuda, Padre, a que todo esto sea puesto, que todo esto pueda llegar a los hogares de mis hermanos. De igual manera, Padre, a las personas que colaboran con Él, yo le doy la gloria y la honra. Ayúdenos, Padre, deles a ellos ese trabajo, sígales guiando, sígales ministrando, Dios, conforme a su voluntad y a su palabra. Guárdelos, Padre, y a todos mis hermanos que están en sus casas de igual manera. Le damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Y yo voy a empezar con un texto que dice, es muy conocido, es un salmo. Dice el Salmo 121 en su versículo del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo buscaba qué socorro, porque dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Es decir, ¿de dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde vendrá cuando pasamos una necesidad? ¿Quién nos va a ayudar? Y vamos a ver el día de hoy que solamente quien nos puede ayudar a salir adelante es nuestro Padre Celestial. Amén. Como les decía, el tema de hoy es: mi pasado influye en mi presente. Yo busqué un término de cómo el pasado nos ayuda o cómo el pasado influye a lo que nosotros estamos viviendo. Dice, encontré una definición y se las voy a decir. Dice, tanto en lo positivo como en lo negativo, nuestra historia afecta a nuestro presente. Aunque no seamos plenamente conscientes de ello, nuestro pasado nos programa, nos condiciona y nos hace ser tal y como somos. Por eso, cuando se presentan problemas emocionales, mirar atrás puede ser clave para sanarnos. Es decir, que todo lo que nosotros ya vivimos, así sea el día de ayer, va a influir muchas veces en nuestro carácter, muchas veces en lo que hacemos o cómo actuamos, influye mucho en lo que nosotros podamos hacer el día de hoy domingo, que estamos en el mes de febrero del 2021. También dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nosotros sabemos como cristianos que tenemos un antes y un después cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el día de hoy solamente vamos a ver nuestro pasado, pero a partir de que tú y yo aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. No tu pasado cuando no lo conocías, sino tu pasado desde que ya tú estás consciente de que aceptaste al Señor Jesucristo en tu corazón. A partir de ahí, vamos a tomar ese pasado a la fecha, al día de hoy. Y por eso el día de hoy vamos a ver a través de la Biblia 3 ejemplos de personajes
cómo influyó su pasado en ese presente hermoso que vivieron. Y el primer ejemplo lo vamos a ver con Ana. Ustedes recordarán que esta mujer tenía una petición delante del Señor. Y yo encontré en el primer libro de Samuel, en su versículo 1 del 27 al 28, ella dice: por este niño oraba, y Jehová dio lo que le pedí. Yo, pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. ¿Qué estaba haciendo Ana en ese presente? Ana estaba entregando a su hijo, a su pequeño, lo estaba entregando al profeta Elí, pero sobre todo lo estaba entregando, dice aquí, yo se lo pedí a Jehová, dice, yo se lo doy. Y yo me ponía a pensar, tú como papá, yo como mamá, ¿sería fácil despojarnos de un hijo? Y sobre todo porque era un niño pequeño. Dice la Biblia que solamente esperó a que fuera destetado para poder entregarlo. Y yo busqué y encontré que para que un niño judío fuera destetado era aproximadamente entre 3 a los 5 años. Entonces era un pequeñito. Y yo decía, ¿qué tenía Ana en su corazón para poder hacer eso? Pero vamos a ver en cada uno de los personajes cómo su pasado influyó para ese presente. Y yo leía, y lo dice en la escritura, que Ana tenía un esposo. Su esposo tenía 2 esposas. Ana era una de ellas. La otra esposa sí tenía hijos. Ana no tenía hijos. Y dice que aún su rival, en el versículo 6 del primer libro de Samuel, dice, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Aparte de que la otra persona la atormentaba, la irritaba, dice que aún, dice la Biblia, que ella lloraba, ella no comía. Ella tenía afligido su corazón. Y sobre todo, en el versículo 10 dice que aún tenía amargura en el alma. Imagínense qué situación estaba ella. Era entre depresión, entre tristeza, entre angustia, y aparte la otra persona la estaba atormentando. Pero en ese pasado en el que ella estaba, ella hizo algo. Dice la palabra que ella oró. Y dijo, Jehová de los ejércitos, en el versículo 11, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Es decir, Ana en ese pasado, ella hizo una oración. Pero hizo una petición, pero también hizo una promesa, un compromiso con nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Sabiendo que ella lo que había pedido, Dios se lo concedió, sí se lo concedió porque nació Samuel, que ella le puso este nombre porque dice, por cuanto lo pedí a Jehová. Eso es lo que significa el nombre de Samuel. Por eso cuando vemos su presente, vemos que Dios le contestó esa oración. Por eso ella en ese presente era capaz de despojarse de su hijo y entregarlo, porque había sido a través de una oración que Dios se lo había concedido. Por eso podemos entender cómo en ese presente esta mujer pudo despojarse de su hijo. Y bueno, si ustedes quieren saber qué más siguió con este pequeñito, pues todo eso viene en el primer libro de Samuel. Ahora vamos al segundo ejemplo. El segundo ejemplo es un personaje muy conocido por todos nosotros. El personaje es David. Y vamos a ver solamente en la parte, vamos a ir al primer libro de Samuel, en su capítulo 17, versículo 45. Todos conocemos esta parte de la Biblia. Se nos ha mencionado y a veces de pequeños pues lo hemos leído. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y si vemos esa escena, vemos que es un jovencito que se va a enfrentar a un gigante. Dice la Biblia que ese gigante, Goliat, era un hombre de guerra y venía armado. Y ese jovencito no le dio temor enfrentarse a ese enemigo. Ahora veamos qué fue lo que hizo, cómo influyó su pasado en David, para que en ese presente él tuviera ese valor de enfrentarse a alguien más grande que él. Y eso lo vemos en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, en su versículo 16, en el versículo 13. Dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Es decir, que David fue ungido por el profeta Samuel. Pero algo muy importante, hermanos, que dice aquí. Dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Quién estaba desde un principio con David? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu de Dios estaba con David. Eso influyó para que él pudiera enfrentar las cosas que vinieran. Y Dios ya también le había mostrado que lo podía, que Dios estaba con David. Porque cuando el rey Saúl le pregunta a David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Pero ¿saben qué fue lo que le contestó David? Dijo en el versículo, estoy en primer libro de Samuel, en su versículo 17, versículo 36. Dijo, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y todavía dijo David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Es decir, su confianza, su fe. Él ya había vivido cosas hermosas en la presencia de Dios. Él había visto cómo Dios obró, cómo Dios lo había rescatado, cómo Dios lo había defendido, cómo le dio la autoridad tal vez, cómo le dio la fuerza para enfrentarse a esos animales feroces. Entonces, cuando David llega a ese momento de enfrentarse a Goliat, ya llevaba la seguridad, la fe, la confianza de quién estaba con él. No le importó, por eso le contestó así al rey Saúl. Esa era la confianza que él tenía, porque sabía de antemano quién iba con él. Por eso en ese presente que vivió David, tuvo la valentía, pero sobre todo la cobertura del Padre que estaba con él. Y ahora vamos a ver el tercer ejemplo. El tercer ejemplo es también de un personaje muy conocido, y este personaje es Josué. Y nosotros, ustedes sabrán también muchas cosas de Josué. Y hay una parte en la Biblia, en el libro de Josué, en su versículo 24, en su capítulo 24, versículo 14 y 15. Muchos conocemos esta frase porque la dijo Josué. Dijo, en esta parte, en este contexto, dice que Josué era un discurso de despedida, entonces estaba delante del pueblo. Y Josué dice, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Todos hemos escuchado esta frase, pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. ¿Qué era lo que tenía Josué en su corazón? ¿Qué era lo que Josué tenía en su mente para poder decir pase lo que pase, suceda lo que suceda, así todo el pueblo se vaya en pos de otros dioses, así yo esté solo, así pierda mi familia? Dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué hizo que Josué dijera estas palabras? Y vamos a ver que Josué en su pasado hubo algo muy hermoso, hermanos. Ciertamente lo que pasó con Ana, Dios le contestó su oración. Con David dice que Dios lo ungió. Pero vamos a ver qué pasó con Josué, que tenía esa valentía, ese carácter, esa seguridad de decir estas palabras. Y lo vemos en el libro de Josué, en su capítulo 1. Algo hermoso, en el versículo 1, dice, Jehová habló a Josué. Imagínense, es un gran privilegio que Dios te hablara. Nosotros sabemos que Josué era sucesor de Moisés. Con Moisés, Josué vio grandes maravillas, vio cómo Dios le contestó, vio cómo Dios obraba. Pero ahora directamente ese Dios, el cual él conocía, le estaba hablando. Y todavía Dios le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, la planta de vuestro pie. Dios le estaba dando esa seguridad. Es como cuando tu papá te dice, hijo, dame la mano, no te voy a soltar. Y a veces uno va con miedo, o a veces estás acostado y te despiertas angustiado. Y muchas veces nuestro papá nos dice, tranquilo, aquí estoy yo. Así Dios le estaba diciendo a Josué, yo estuve con Moisés, pero ahora voy a estar contigo. Y algo hermoso le dice en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le dice algo también, algo que ciertamente Dios está con nosotros, pero también Dios demanda algo de nosotros. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios le está diciendo, nadie, siempre voy a estar contigo, yo te voy a defender, nadie te va a hacer frente en todos los días de tu vida. Por eso Josué tenía esa seguridad, esa confianza, ese amor. ¿Se imaginan todo ese tiempo que Josué vivió obedeciendo a Dios, todo lo que él vio? Por eso él tenía esa seguridad hermosa de decir, pase lo que pase, yo voy a servir a Jehová. Y ya era grande, ya se estaba despidiendo del pueblo. Pero vemos cómo Dios obró. Y vemos que Josué vio cosas hermosas. Si recordarán, en el capítulo 10 nos habla cómo el sol y la luna se detuvieron. Dice que Josué tuvo inmensas victorias. En total dice que derrotó a 31 reyes. Imagínense, guerra tras guerra tras guerra, luchar, y Dios le daba victoria. Dios nunca se apartó de Josué. Y aún dice que Dios le dio todo lo que le había prometido en este capítulo 1. Lo vemos en el versículo 21, si usted también lo puede leer en su casa. En el versículo 21, en el versículo 43, se los voy a leer porque es algo que Dios, dice la palabra que no es hombre para que él mienta. Y aparte Dios cumple sus promesas. Y Dios, tal cual le dijo a Josué, lo cumplió. Y dice, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió.
Entonces imagínense, hermanos, Josué, vio que todo lo que Dios le prometió, Dios lo había cumplido. Por eso al llegar a ese momento, él dice: al único Dios a quien yo sirvo, al único a quien yo serviré, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté sucediendo. Dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y muchos dicen, es que el burro por delante, tal vez es una palabra que diría mi casa y yo, pero muchas veces nosotros nos tenemos que poner en primer lugar. Pase lo que pase a nuestro alrededor, la salvación es personal. Por eso, el día de hoy yo quise retomar estos 3 personajes: el de Ana, el de David, el de Josué. Y muchas veces, hermanos, en ocasiones a nosotros se nos llega a olvidar cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, lo que Él nos ha dado, lo que Dios nos ha prometido, la forma en la que Dios nos ha bendecido, pero también la forma en la que Dios nos ha transformado. Y a veces nuestro presente lo vemos como una tempestad y solamente vivimos este presente y nos angustiamos y decimos, pero como vimos a través de la Biblia, estos 3 ejemplos de esta mujer y de estos 2 varones, y decíamos y mencionábamos que el pasado puede influir en ti positiva o negativamente, pero que muchas veces también es necesario voltear a tu pasado para que tu presente veas lo que tú eres, quién eres y lo que puedes llegar a ser. Vimos 3 ejemplos de estos personajes y vimos cómo a Ana Dios le contestó, pero también vimos que Ana cumplió con su palabra. Ella se comprometió, ella cumplió. Y ahora yo te pregunto, hermano, ¿Dios te ha contestado tus oraciones? ¿Lo que tú le has pedido, Dios te lo ha contestado? Si te lo ha contestado, es una gran bendición. Pero tú le has prometido tal vez a Dios algo en oración y hasta el día de hoy lo has cumplido. Muchas veces nosotros decimos en oración: Señor, si tú me sanas, yo haría esto. Si tú me das un trabajo, yo voy a hacer esto. Si me quedo en tal escuela, yo hago esto. Si puedo tener una casa para estar tranquilo y ya no estar rentando, yo me comprometo contigo a hacer esto. Y así podemos infinidad de cosas. Pero realmente lo importante, hermanos, es como Ana, cumplir. Si tú en tu pasado, no importa lo que lleves de cristiano, si sean 20, 5, 2, hasta meses de ser cristiano, porque dijimos que íbamos a tomar nuestro pasado a partir de conocer a nuestro Señor Jesús. Si tú le prometiste algo a Dios, cúmplelo. Y que ahorita tu presente, tú digas: yo todo lo que le prometí a Dios, todo lo que yo le pedí, Él me contestó, pero también yo, como hombre y como mujer, he cumplido lo que yo me comprometí con Dios. Y vemos también el ejemplo de David. Hay algo hermoso que dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él. ¿Y nosotros qué tenemos de parte de Dios? Tenemos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo obra en nosotros. Y yo te pregunto, hermano, ¿de qué te ha librado Dios? ¿De qué te ha protegido? Así como protegía a David de esos animales feroces. ¿De qué te ha protegido? ¿De qué te ha librado? Yo sé que muchos de ustedes y yo misma hemos sido librados tanto de enfermedades, tanto de accidentes, tanto de situaciones económicas tal vez muy drásticas. Pero a veces se nos olvida eso. A veces se nos olvida quién nos rescató, quién está ahí con nosotros, el que nos libró, el que nos rescató, el que nos sustenta hasta el día de hoy. Y a veces, como les digo, vemos la tempestad solamente, pero no nos damos cuenta que Dios siempre ha estado con nosotros y que sobre todo, lo más hermoso, su Espíritu Santo mora en nosotros. Y yo me preguntaba, ¿qué somos nosotros para que una parte de Dios esté habitando en nuestro cuerpo?
porque dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y ese regalo hermoso lo tenemos. Y dice que el Espíritu Santo nos redarguye, nos contrista. El Espíritu Santo nos da valentía. El Espíritu Santo mora en nosotros, nos guía. Y muchas veces se nos olvida. Se nos olvida quién está con nosotros. Y el último personaje que vimos fue Josué. Y Josué, como lo hemos visto, Dios hizo algo hermoso con él. Dios le habló directamente a Josué. Y yo te pregunto a ti, ¿tú has escuchado palabra de Dios? Claro que sí, hermano. A través de la Biblia, a través de un canto, a través de una predicación, a través de otro hermano que hizo una oración por ti. Dios ha hablado a nuestra vida. Dios nos ha permitido, aún a través de sueños. El Señor nos habla, nos indica a veces lo que estamos haciendo. Y tal vez quisiéramos, y sería un sueño, escuchar la palabra de Dios audible, como la escuchó Josué. Pero muchos hermanos, yo sé que tienen ese don de percibir lo que Dios les habla. Y muchos hermanos me dicen, es que Dios me dijo. Y yo muchas veces les pregunto, ¿cómo es? Y me dicen, es como un pensamiento que viene a mí. Pero no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Y qué hermoso privilegio es que Dios nos esté hablando. Que Dios, aún a través de la Biblia que nos dejó escrita, el Señor sigue hablando a nosotros. Pero como les he comentado, llegamos a estos días y estos días son momentos muy difíciles tal vez, momentos muy angustiantes, momentos en los cuales nuestro corazón se hace chiquito, en los cuales hemos visto cosas que tal vez nunca nos imaginamos, que ya salimos y toda la gente está tal vez cohibida, viendo, protegiéndose. Pero el gran privilegio que nosotros tenemos es como estos personajes, y hay muchísimos ejemplos más, pero yo solamente quise retomar 3, que el Señor nos contesta a través de la oración, que su Espíritu Santo está en nosotros y que el Señor nos sigue hablando, nos sigue protegiendo. Y muchas veces es necesario irte un poco a tu pasado, a recordar qué fue lo que Dios ha hecho en ti. ¿En qué momento, si tú recordarás cuando Dios te alcanzó, cuando Dios te transformó, cuando te hizo nueva criatura, cuando el Señor derramó su Espíritu Santo en ti, cuando a través de un canto, de una alabanza, tú no te quieres quitar de esa presencia de Dios, que esa presencia te inunda? Y yo decía a Dios, a veces nosotros, tal vez muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de estar desde pequeños, y asistían a MIFES, muchos asistimos a semanas de juventud, a congresos, a seminarios, asistimos a campamentos, a retiros espirituales. Y yo no dudo en que en un momento, en cualquier momento, aún en reuniones en la iglesia con tu grupo, el Señor te habló, el Señor te fortaleció. Yo por eso en este día te quiero invitar a que recuerdes ese momento en el que Dios te fortaleció, en el momento en que Dios dijo, tú eres mi hijo, porque eso es lo más importante, hermanos, saber quiénes somos, que somos hijos de un Padre hermoso. Nosotros decimos, tú eres el Rey de gloria, tú eres inmenso, tú eres admirable, eres el Rey de reyes, Señor de señores, eres mi escudo, eres mi fortaleza, eres mi escudo, mi amparo. Pero realmente en este momento es tiempo de que nosotros tengamos esa seguridad. Así como David se enfrentó a ese enemigo, ¿por qué? Porque Dios ya le había mostrado y Dios nos ha mostrado a nosotros cosas hermosas. Así como Josué dijo, no importa, pase lo que pase, yo voy a servir a Jehová. Que ese sea nuestro sentir el día de hoy. Que no importa lo que pase, que no importa que nuestro pasado influya en este presente, pero ¿para qué? Para seguir adelante, para seguir con Dios, para seguir escudriñando su palabra,
para seguir alabándole y glorificando. Es una bendición poder aún tener un teléfono, una pantalla y recibir transmisiones de hermanos. Tal vez hay iglesias que se están reuniendo, tal vez la nuestra no, pero es un privilegio que aún Dios nos permite, hermanos, que tenemos aún el alcance de recibir su palabra. Pero aún si eso no estuviera, tenemos la palabra viva, la palabra escrita. No esperemos a que el día de mañana el Señor ya no nos hable, que el Señor no nos esté redarguyendo, que su Espíritu Santo siga morando en nosotros. Es nuestra petición, ese es nuestro anhelo. Pero también, hermanos, no dejemos de adorarle, no dejemos de bendecirle, no dejemos sobre todo de agradecerle, porque hasta el día de hoy tenemos vida. Yo no sé si ustedes en sus familias han perdido a un ser querido, no lo sé, pero yo les puedo decir que en mi casa estamos bien y que esa es una gran bendición, agradecerle a Dios por la vida de mi esposo, por la vida de mis hijos, la vida de mi familia. Y eso es, hermanos, una bendición hermosa. No importa la tempestad que tú veas, como dijimos al principio. No importa, solo recuerda, vete tantito a tu pasado y recuerda lo que Dios ha obrado en ti. Yo no sé cuánto falte, nadie lo sabe, para que Dios venga por nosotros, para que seamos arrebatados. Pero mientras eso pase, muchos dicen el tiempo ya está cercano, y sí está cercano, hermanos. Pero realmente no sabemos cuándo va a ser. Pero lo que sí, hermanos, es que tenemos que estar preparados y con esa seguridad de que Dios nos va a llevar a su presencia. Y lo más hermoso es que vamos a estar allá en un lugar hermoso, que Él ha prometido, y que nuestra imaginación, nuestros ojos, nuestro pensamiento no alcanzaría a entender lo que Dios nos va a mostrar. Yo por eso en esta mañana espero estos 3 personajes, como les decía, hay muchos más, pero con estos 3 personajes nos quedemos. Que tú recuerdes que a través de la oración Dios te ha contestado, que tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Esa parte hermosa de Dios está en nosotros. Y que sobre todo, Dios, como Josué, le habló. Imagínense, hermanos, que sea nuestra oración el decir: Dios, dame el privilegio de, como otros hermanos, poder escuchar tu voz, poder decir: Dios me habló, Dios me confirmó, Dios ha obrado en mí, pero no por palabras, no porque otra persona oró por mí, sino porque Dios mismo, esa vocecita la podamos escuchar. Que no sea un privilegio nada más para algunos, pero también es necesario, como le dijo Jehová, nuestro Padre Celestial, le dijo a Josué: esfuérzate. Es difícil, hermanos, esforzarnos a veces, tener disciplina para muchas cosas, pero si Dios lo dice, es porque lo va a cumplir. Yo así, vamos a hacer una palabra de oración agradeciéndole a Dios, dándole la gloria, la honra a Él. Yo espero que esta palabra haya llegado a tu corazón, que haya sido para ti esta palabra y que sigamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, que sigamos viviendo conforme al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y dice una parte de la Biblia en 1 Timoteo 1:7: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y como dice este texto que leímos, que nuestro socorro, nuestra ayuda solamente venga de nuestro Padre Jehová de los ejércitos. Padre bendito, te damos gracias. Toda la gloria, toda la honra es para ti. Dios, ¿qué somos nosotros? ¿Qué sería de nosotros? ¿Dónde estaríamos nosotros si tú no nos hubieras rescatado? Si tú en un momento, Padre, no hubieras volteado a vernos. Ahora podemos decir que no somos creación, que somos hijos tuyos, hijos de un Dios todopoderoso, de un Padre hermoso, que aún enviaste a tu Hijo Jesucristo para que nosotros fuéramos, Señor, salvos. Te damos toda la gloria, Señor. Ciertamente estos tiempos son difíciles, tal vez para algunos no lo sean, pero vemos tu mano de poder,
vemos tu mano de misericordia, que a muchos de mis hermanos los has sustentado, los has rescatado, Padre, de enfermedades. Nos has mostrado, Dios, cuán grande eres tú, que tiene cuidado de sus hijos. Cuán grande eres tú, cuán grande es tu amor, que no se ha apartado la misericordia de nuestras casas, que podemos estar aquí, que nuestra familia está con bien. Ciertamente han pasado enfermedades, pero tú has puesto los medios, Dios. Has puesto los medios para que nosotros seamos tratados y estemos con bien. Yo te pido, Padre, que a mis hermanos que están en sus casas en este día, tú los sigas bendiciendo. Que ellos puedan voltear un poco, no que regresen a su pasado cuando no te conocían, sino que volteen a ver a esos días hermosos, como decíamos. Tú les has hablado, tú nos has hablado de muchas formas, en muchos momentos, que tomemos esa fuerza, esa fortaleza, que nos tomemos de ahí, Padre, para seguir adelante, que nuestro presente, Dios, sea también de testimonio para gente, de que tú obras en nosotros, de que tú nos libras de enfermedades, de que tú proteges a tus hijos, porque eso somos, Dios, somos tus hijos. Y un padre nunca, mi Dios, abandona a sus hijos, al contrario, los va a rescatar, y tú nos los has mostrado a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por todo lo que has hecho, y que nuestro presente lo vivamos, Dios, dando testimonio, mostrando lo que tú ya has forjado en cada uno de tus hijos. Te damos gracias en el nombre poderoso, y que tu Espíritu Santo no se aparte, que tu Espíritu Santo siga obrando, siga ministrando, siga redarguyendo en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga, y que todos, es mi deseo que todos ustedes estén bien en sus hogares. Dios les bendiga.